Un bebé que se niega a vivir, un padre millonario consumido por la culpa y una limpiadora que, con el gesto más simple, cambiará sus vidas para siempre. ¿Puede el amor curar lo que el dinero no puede? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El bebé de apenas 1 año y 7 meses no. Comía desde hacía una semana. Miraba al techo como si hubiera renunciado a vivir. En la mansión silenciosa, Román Galván lloraba arrodillado, rodeado de medicinas importadas y papillas caras que nadie tocaba. Hasta que aquella mañana, Elisa Ponce, usando su uniforme de limpiadora, entró en la cocina y con un simple pedazo de pan hizo que sucediera lo imposible. Nuestras historias han viajado lejos. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Compártelo con nosotros en los comentarios. Félix había dejado de comer hacía una semana. El niño de 1 año y 7 meses estaba allí en la cuna de caoba, que costó más de 50,000 pesos, con los ojos abiertos, pero vacíos, como si hubiera renunciado a la vida. Román Galván, el arquitecto millonario dueño de la mitad de los edificios de Polanco, estaba de rodillas en el suelo frío de la habitación, llorando como nunca había llorado en la vida. «Por favor, mi hijo, come alguna cosa. Papá te lo implora», susurraba Román, sosteniendo una jeringa con vitaminas importadas de Suiza. «Necesitas alimentarte, Félix. Necesitas vivir». El bebé miraba al techo inmóvil. No lloraba, no se quejaba, no reaccionaba a nada. Era como si algo dentro de él se hubiera apagado en el momento en que Aurora, su madre, partió para siempre. La habitación estaba repleta de frascos de suplementos carísimos, papillas orgánicas que costaban 100 pesos cada tarrito, leche especial recomendada por los mejores pediatras de Ciudad de México. Todo intacto, todo inútil. «Don Galván, el señor necesita descansar», dijo Nuria, la enfermera particular que estaba allí desde hacía 3 días. «Ya son las 4 de la mañana». «¿Descansar?» Román se volvió hacia ella, los ojos rojos de tanto llorar. «¿Cómo puedo descansar si mi hijo se está matando de hambre? ¿Cómo puedo dormir sabiendo que él puede no despertar mañana?» Nuria bajó la cabeza. Ella ya había trabajado con muchas familias ricas, pero nunca vio a un padre tan desesperado. Román no salía de la habitación del hijo desde hacía días. No se bañaba, no comía bien, no atendía llamadas de la empresa. «Tal vez necesite hospitalización», sugirió Nuria cautelosa. «¡No!», Román gritó. Luego bajó el tono al percibir que podría asustar a Félix. «Disculpe, pero él no va a ningún hospital. Los médicos ya dijeron que no hay nada físicamente mal en él. El problema es emocional. Entonces, tal vez sea hora de aceptar ayuda psicológica», insistió Nuria. Román miró al hijo. Félix estaba tan delgado que las costillas aparecían bajo la piel delicada. El rostro, antes gordito y rosado, ahora estaba pálido y hundido. «Ya intenté con 5 psicólogos infantiles diferentes. Ninguno consiguió hacer que reaccionara», murmuró Román. «¿Sabe qué me mata? Es que yo construí todo este imperio pensando en dar lo mejor a mi familia. Tengo dinero para comprar cualquier cosa en el mundo, pero no consigo hacer que mi propio hijo coma». El silencio se apoderó de la habitación nuevamente. Solo el sonido del humidificador de aire y la respiración débil de «Y Félix, don Galván». Nuria tocó su hombro suavemente. «El señor no puede culparse así. La muerte de su esposa fue un accidente terrible. Fue culpa mía». Román murmuró con la voz entrecortada. «Si yo no hubiera insistido para que ella fuera a aquella obra conmigo ese día, si yo hubiera revisado mejor la seguridad, Aurora estaría aquí, y Félix estaría comiendo, jugando, sonriendo». Félix continuaba inmóvil, como una muñeca de porcelana rota. «Él lo sabe», continuó Román. «De alguna forma, él sabe que fue culpa mía, por eso no quiere vivir más.
Por eso me rechaza cada vez que intento sostenerlo. Nuria no sabía qué decir. Realmente, todas las veces que Román intentaba tomar a Félix en brazos, el bebé se ponía aún más apático, como si estuviera protegiéndose de más dolor. «¿Y si intentamos cambiar el ambiente?», sugirió ella. «Tal vez llevarlo a otra habitación o a la sala». «Ya intenté todo». Román sacudió la cabeza. «Cambié de habitación, cambié los muebles, intenté música, intenté juguetes nuevos. Nada funciona. Es como si él hubiera decidido que no quiere estar más aquí». El primer rayo de sol comenzaba a entrar por la ventana enorme de la habitación. Un día más estaba comenzando y Félix continuaba rechazando la vida. «Nuria». Román se levantó tambaleándose de cansancio. «Puedes quedarte con él por algunas horas. Necesito tomar un baño y llamar a la oficina. Pero si él muestra cualquier señal, cualquier pequeña reacción, llámame inmediatamente». «Claro, doctor». Román besó la frente del hijo, que ni siquiera parpadeó. «No te rindas conmigo, Félix. Por favor, no te rindas con papá». El diagnóstico de los médicos resonaba en la mente de Román como una sentencia de muerte. Duelo traumático infantil. Félix había dejado de comer en el exacto momento en que supo, de alguna forma misteriosa, que solo los niños poseen, que su madre nunca más volvería a casa. «Doctor Galván, necesito hablar con usted», dijo el doctor Montoya, el renombrado pediatra que costaba 3,000 pesos por consulta. Estaban en la biblioteca de la mansión, lejos de la habitación de Félix. «Hable de una vez». Román estaba visiblemente agotado, con barba sin hacer y ropa arrugada. Su hijo no está enfermo en el sentido tradicional. Él está rindiéndose. Ya vi casos así antes, pero nunca tan severo en un niño tan pequeño. «¿Qué significa eso?», Román preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Significa que ninguna medicina o tratamiento médico va a funcionar. Félix necesita una razón para querer vivir nuevamente, y esa razón precisa venir de usted». Román rió amargamente. «¿De mí, doctor? Yo no consigo ni mirarlo sin recordar el accidente. Cada vez que intento tomarlo en brazos, veo el rostro de Aurora en él, y él siente eso. Él sabe que yo me culpo. ¿Y usted se culpa realmente?». La pregunta quedó en el aire por un largo momento. Román miró la foto de Aurora en la estantería, sonriendo con Félix en los brazos cuando él tenía apenas 6 meses. «Claro que me culpo», admitió finalmente. «Aurora no quería ir a la obra ese día. Dijo que tenía un mal presentimiento, pero yo insistí. Dije que era importante que ella viera cómo estaba quedando el proyecto. Si yo la hubiera escuchado. Doctor Galván, los accidentes suceden. Nadie podría prever que aquella viga estaba mal fijada. Yo podría». Román explotó. «Soy arquitecto desde hace 20 años. Era mi obra, mi responsabilidad verificar cada detalle. Pero estaba tan concentrado en impresionar a los inversores que no presté atención suficiente a la seguridad». El doctor Montoya se ajustó las gafas. «Y ahora usted se está castigando a sí mismo, manteniéndose lejos de su hijo. No estoy lejos por elección. Cada vez que me acerco a él, Félix se pone peor. Es como si él sintiera mi culpa y no quisiera nada conmigo». «Los niños son esponjas emocionales», explicó el doctor. «Félix no lo está rechazando por rabia. Él está reflejando su propia repulsión. Si usted no consigue perdonarse, ¿cómo espera que él se sienta seguro?». Román apoyó la cabeza en las manos. «No sé cómo perdonarme. No. Sé cómo seguir adelante, sabiendo que por mi causa, Félix está huérfano de madre. Pero él no está huérfano de padre». El doctor se inclinó hacia adelante. «Por lo menos, no todavía. Pero si usted continúa así, va a perder a los dos, a la esposa que ya se fue y al hijo que todavía está aquí». Las palabras golpearon a Román como un puñetazo. Él se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín donde Aurora solía jugar con Félix. «Ella lo amaba tanto», murmuró. «Vivía diciendo que Félix
Sería el hombre más amado del mundo. ¿Y qué diría Aurora si los viera a ustedes dos ahora? Román cerró los ojos. Sabía exactamente lo que ella diría. Aurora lo regañaría por estar ahogándose en culpa mientras el hijo de ella se consumía de tristeza. Ella le ordenaría dejar de sentir lástima de sí mismo y cuidar al bebé que ambos amaban. Doctor Montoya, dígame la verdad. Si Félix continúa así, ¿cuánto tiempo tiene? El médico dudó. Sin alimentación adecuada, tal vez una semana, máximo 2. El cuerpo de un niño no aguanta mucho tiempo sin nutrición. Román sintió que el mundo giraba. Una semana. Podría perder el único pedazo de Aurora que le quedaba en apenas una semana. ¿Existe alguna cosa, cualquier cosa que yo pueda hacer? Deje de huir de él, dijo el doctor. Gentil pero firme. Félix necesita sentir que todavía tiene un padre, que todavía tiene una familia, que todavía vale la pena estar vivo. ¿Pero cómo? Cada vez que me aproximo, él se pone más distante. Entonces, quédese cerca de todos modos. Muestre que no va a desistir de él, aunque él haya desistido de sí mismo. Cuando el doctor se fue, Román subió despacio a la habitación del hijo. Félix estaba en la misma posición, mirando a la nada. «Hijo», Román susurró, sentándose al lado de la cuna. «Papá está aquí y no va a salir más de aquí. No voy a dejarte solo nunca más». Félix no reaccionó, pero Román estaba seguro de que, por un breve segundo, vio sus ojitos moverse en su dirección. La lluvia golpeaba fuerte en los vidrios del autobús, lleno que venía de Iztapalapa. Elisa Ponce sostenía firme la bolsa de plástico en el regazo, protegiendo los documentos y el dinero del pasaje. A los 28 años, ella conocía bien el trayecto hasta los barrios ricos de la ciudad. Era siempre así. Despertar a las 5 de la mañana, 2 transportes, una caminata final hasta la casa, donde sería apenas una persona más invisible. «Próxima parada, Polanco», anunció el conductor. Elisa miró por la ventana empañada. Incluso con la lluvia, se podía ver la diferencia. Calles anchas, coches de lujo, edificios elegantes, un mundo completamente diferente de su casa en la periferia donde vivía con los 2 hermanos menores. «Esta vez es solo por un día», murmuró para sí misma, bajando del autobús. «Haz el servicio y vuelve a casa». El trabajo había aparecido de última hora. Marta, una colega que hacía limpieza en casas de ricos, había llamado la noche anterior. «Elisa, ¿puedes cubrirme mañana? La patrona está necesitando urgente a alguien para limpiar. Es en una mansión en Polanco». «¿Cuánto paga?», Elisa había preguntado, calculando mentalmente si valía la pena perder un día en el taller de costura. 100 pesos solo por un día. Era más de lo que ella ganaba en 3 días en el taller. No podía rechazar. Ahora, parada frente al portón de hierro negro y dorado, Elisa se sentía pequeña. La mansión era más grande que el edificio entero donde ella vivía. 3 pisos, jardín inmenso, incluso la portería era más grande que su casa. «Es aquí mismo», murmuró, apretando el interfono. «Sí». Una voz fría respondió. «Soy Elisa. Vine para la limpieza. Marta me mandó». El portón se abrió con un ruido electrónico. Elisa caminó por la entrada de mármol, sus sandalias gastadas haciendo un ruido vergonzoso a cada paso. Se sentía como una intrusa. La puerta principal se abrió antes incluso de que ella llegara. Una mujer de unos 50 años, cabello recogido en un moño perfecto y ropa oscura, la miraba de arriba a abajo con evidente desaprobación. «¿Tú eres la sustituta?», preguntó sin saludar. «Sí, señora, soy Elisa». «Doña Elvira». La mujer se presentó secamente. «Soy la gobernanta de la casa. Entre, pero quítese esas sandalias. Hay unos zapatos viejos en la lavandería que puede usar». Elisa obedeció en silencio, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Ya estaba acostumbrada a la humillación, pero todavía dolía. «Necesito dejar algunas cosas claras antes de que comencemos». Doña Elvira habló, mientras caminaban por un pasillo que parecía no tener fin. «Esta
Casa está pasando por un momento muy difícil. El patrón perdió a la esposa hace poco tiempo y el hijo de él está enfermo. Elisa solo escuchaba, observando los cuadros caros en las paredes y el piso brillante que reflejaba su imagen. Usted va a limpiar apenas la planta baja, nada del primer o segundo piso. No haga ruido. No hable con el patrón si él aparece. Y lo más importante, doña Elvira paró y miró directamente a los ojos de Elisa. No suba al segundo piso bajo ninguna circunstancia. Es donde está la habitación del niño. Está bien, señora. Doña Elvira corrigió. Y otra cosa. Usted almuerza en la cocina de empleados, en el fondo. No quiero que usted circule por la casa a la hora de la comida. Elisa asintió nuevamente. Estaba acostumbrada a esas reglas. Para los ricos, personas como ella solo existían cuando necesitaban alguna cosa. Los productos de limpieza están en el armario del área de servicio. Comience en la cocina. ¿Tiene alguna duda? No, doña Elvira. Entonces puede comenzar. Y recuerde, silencio total. Cuando se quedó sola, Elisa suspiró profundo. La sala principal era más grande que su casa entera. Sofás de cuero que costaban más de lo que ella ganaba en un año. Alfombras persas, jarrones de cristal. Todo perfecto, todo caro, pero todo triste también. Había una sensación extraña en aquella casa. No era apenas el silencio. Elisa conocía el silencio de la pobreza, que era diferente. Este era el silencio del dolor. Parecía que la propia casa estaba de luto. Mientras pasaba el trapo en los muebles, Elisa reparó en las fotos esparcidas por la estantería. Un hombre guapo, bien vestido, siempre sonriendo al lado de una mujer rubia y un bebé. Familia feliz, pero en todas las fotos recientes solo aparecían el hombre y el niño. La mujer había desaparecido. La esposa que murió, pensó Elisa, sintiendo una punzada de tristeza. De repente, un llanto débil vino de arriba, un llanto que más parecía un gemido. Elisa paró lo que estaba haciendo y prestó atención. Era un bebé, pero no un llanto normal de berrinche o hambre. Era un llanto de quien estaba sufriendo. Ella miró hacia el techo, dividida entre la curiosidad y la orden de no subir. El llanto paró abruptamente y el silencio pesado volvió a tomar cuenta de la casa. «Pobre niño», murmuró Elisa volviendo al trabajo. «Debe estar extrañando a la madre». Ella no tenía idea de que en el segundo piso Félix había parado de llorar, no porque estaba mejor, mas porque había desistido incluso de expresar su dolor. Cuando llegó la hora del almuerzo, Elisa siguió las instrucciones de doña Elvira y se dirigió a la cocina de empleados, un pequeño cuarto en el fondo de la casa. La diferencia era gritante. Mientras el comedor principal tenía una mesa de caoba para 12 personas, allí había apenas una mesita redonda de fórmica y 2 sillas de plástico. Elisa abrió su almuerzo frío, arroz, frijoles y un pedazo pequeño de pollo, y comió en silencio. Por la ventana de la cocina de empleados conseguía ver parte de la cocina principal, donde doña Elvira intentaba alimentar a un niño. A través de la puerta entreabierta, Elisa observó la escena. Doña Elvira sostenía a un bebé delgado en el regazo, intentando hacer que comiera una papilla que olía a verduras caras. El niño, que debía tener más de un año, estaba completamente apático. Giraba la carita cada vez que la cuchara se aproximaba, pero sin llorar, sin hacer berrinche. Apenas rechazaba, como si la comida fuera veneno. «Vamos, Félix», doña Elvira hablaba, con la paciencia agotada. «Esta papilla costó 80 pesos. Está hecha con ingredientes orgánicos importados. Necesitas comer». Félix miraba a la nada, los ojitos sin brillo. Elisa quedó impactada al ver cuán delgado estaba. Parecía una muñequita de porcelana a punto de quebrar. «No puede ser que un niño simplemente rechace comida así», pensó Elisa, recordando a sus sobrinos pequeños. Incluso cuando hacían berrinche,
siempre acababan comiendo alguna cosa. Doña Elvira intentó algunas veces más, pero Félix continuó girando la cabeza. Frustrada, ella dejó el plato en la barra de la cocina y tomó el teléfono. «Doctor Galván, soy doña Elvira». Félix rechazó el almuerzo nuevamente. «Sí, señor. La papilla nueva que el señor mandó comprar, él no quiso ni probarla». Elisa podía oír la voz desesperada del hombre del otro lado de la línea, incluso a la distancia. «No sé más qué hacer, señor. Ya intenté de todo. Hasta el biberón él rechaza». La conversación continuó por algunos minutos, siempre en el mismo tono de desesperación. Cuando doña Elvira colgó, ella parecía aún más cansada. Carmen llamó a la cocinera que estaba preparando la cena. «¿Puedes quedarte con Félix un poco? Necesito descansar. Está siendo imposible hacer que coma». «Claro, doña Elvira». Carmen, una señora de unos 60 años, tomó a Félix en brazos con cariño. Era visible que a ella le gustaba el niño, pero también estaba preocupada. «Mi bien, necesitas comer alguna cosa», ella murmuró para Félix. «Mira cómo estás de delgado. Tu madre se pondría triste viéndote así». Félix no reaccionó. Apenas se quedó allí blandito en el regazo de Carmen, como si fuera un muñeco de trapo. Elisa observaba todo por la rendija de la puerta, el corazón apretado. Había algo en aquel niño que la tocaba profundamente. Tal vez fuera la forma en que él parecía haber desistido de todo, o tal vez fuera porque ella entendía lo que era crecer sin madre. Había perdido a su propia madre cuando tenía 12 años, quedando responsable por los hermanos menores. Carmen, doña Elvira, volvió a la cocina. El doctor Galván dijo que va a intentar dar la papilla él mismo cuando llegue del trabajo. Puede dejar a Félix en la silla alta por mientras. Carmen colocó al niño en la silla alta, pero Félix continuó apático. No lloraba, no se quejaba, no intentaba salir. Simplemente existía Ali, como si estar vivo fuera una carga demasiado pesada para él. «Es el corazón partido», murmuró Carmen. «Un niño tan pequeño no debería estar así. Los médicos dijeron que es psicológico», explicó doña Elvira. «Desde que la patrona murió, Félix no es más el mismo. No juega, no sonríe y ahora no come. Es como si él hubiera decidido que no quiere vivir más». Las palabras golpearon a Elisa con fuerza. Un niño de 1 año y medio que no quería vivir más. ¿Cómo era eso posible? ¿Ya intentaron cambiar el tipo de comida?, Carmen preguntó. «Ya intentamos todo. Papilla dulce, salada, frutas, yogur, leche especial, hasta helado que siempre funcionaba antes. Nada. Él rechaza todo». Elisa terminó su almuerzo, pero continuó sentada observando. Había algo mal en aquella situación. Ella podía sentirlo. No era apenas tristeza de un niño que perdió a la madre. Era algo más profundo. Félix estaba allí en la silla alta, mirando sus propias manitas. De vez en cuando él miraba hacia la puerta de la cocina, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaba. Su madre, probablemente. «Pobre angelito», pensó Elisa. Él no entiende por qué la madre no vuelve. Ella se levantó para lavar su tupper en el fregadero pequeño de la cocina de empleados, mas continuó prestando atención a la conversación en la cocina. «Lo que me mata», Carmen continuó, «es que antes Félix era un niño tan alegre, siempre riendo, siempre queriendo brazos. Ahora es como si él fuera un fantasmita. El doctor Galván tampoco está bien», admitió doña Elvira. «Apenas consigue mirar al propio hijo. Se queda en la oficina todo el día trabajando para no pensar». Elisa sacudió la cabeza triste. Conocía bien esa historia. Cuando el padre no consigue lidiar con el propio dolor, el hijo se queda aún más perdido. Era una situación que no tenía cómo salir bien. Ella lavó el tupper y volvió al trabajo, pero aquella imagen de Félix, pequeño y perdido en la silla alta, no salía de su cabeza. 2 horas después, Elisa estaba terminando de limpiar el último cuarto de la planta baja cuando oyó nuevamente el movimiento en la cocina.
Doña Elvira intentaba una vez más hacer que Félix comiera, esta vez con una papilla diferente. «Félix, mi bien, esta es de plátano con avena. Te gustaba antes», imploraba doña Elvira. Pero el resultado era el mismo. Félix giraba la carita completamente desinteresado. Elisa podía ver, incluso de lejos, cómo él estaba aún más delgado que en la mañana. Las mejillas, que deberían ser gorditas en un niño de esa edad, estaban hundidas. Algo dentro de Elisa se rebeló. No conseguía más quedarse allí observando a aquel niño consumiéndose, mientras todos intentaban forzar comidas complicadas en él. Sin pensar mucho, ella soltó el trapo de limpieza y caminó en dirección a la cocina principal. «Con permiso», dijo parada en la puerta. Doña Elvira se giró sorprendida y claramente irritada. «¿Qué estás haciendo aquí? No te dije que no salieras del área de servicio». «Disculpe, doña Elvira, pero puedo intentar una cosa». «¿Intentar qué?». La gobernanta cruzó los brazos, desconfiada. Elisa miró a Félix, que continuaba apático en la silla alta. «¿Puedo intentar darle comida? ¿Tú?». Doña Elvira rió con desdén. «Los mejores pediatras de Ciudad de México ya lo intentaron. Nutricionistas especializados ya lo intentaron. ¿Y tú crees que puedes conseguirlo? Tal vez sea justamente por eso que no está funcionando», Elisa dijo. Gentil, pero determinada. Muy complicado, muy científico. Un niño a veces necesita simplicidad. Carmen, que estaba observando todo en silencio, se aproximó. «Déjela intentar, doña Elvira. No cuesta nada». «Absolutamente no», doña Elvira respondió. «Imagina si el doctor Galván llega y ve a una limpiadora tocando a su hijo. Yo sería despedida en el acto». Pero Elisa ya se había dirigido a la cesta de panes en la barra. Tomó un pan francés fresquito y lo cortó en rebanadas pequeñas. Carmen la observaba curiosa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Carmen. «Una receta que mi abuela hacía cuando yo no quería comer». Elisa explicó, tomando el aceite de oliva extra virgen, que costaba más que su salario de la semana. «Pan con aceite y sal. Simple así». «¿Y tú enloqueciste?». Doña Elvira se exaltó. «El doctor Galván paga 500 pesos por una consulta nutricional y tú quieres darle pan común al niño». Elisa goteó apenas unas gotas de aceite en el pan y espolvoreó una pizquita de sal marina. El olor se esparció por la cocina, un aroma casero y acogedor que contrastaba con los olores asépticos de los suplementos importados. Mi abuela siempre decía que cuando un niño está muy triste, necesita comer comida de verdad, no medicina disfrazada. Elisa murmuró. «Para con eso». «Inmediatamente», ordenó doña Elvira. Pero algo extraordinario sucedió. Félix, que hacía semanas no demostraba interés en nada, lentamente giró la cabecita en dirección al olor. Sus ojitos, antes vidriosos en la nada, se enfocaron en el pan que Elisa sostenía. Carmen soltó un pequeño grito de sorpresa. «¡Doña Elvira, mire!». Félix estaba mirando directamente a la comida. No con hambre, todavía no, pero con una curiosidad que nadie veía hacía mucho tiempo. «¿Quieres probar, Angelito?». Elisa se aproximó despacio, sosteniendo un pedacito pequeño de pan. Doña Elvira estaba paralizada, dividida entre la rabia por ver sus órdenes desobedecidas y la curiosidad de ver a Félix reaccionando a alguna cosa. Félix estiró una manita temblorosa en dirección al pan. Elisa esperó pacientemente que él mismo lo tomara, sin forzar, sin presionar. «Despacio, mi bien», ella susurró sin prisa. Félix sostuvo el pedacito de pan entre los deditos pequeños y lo llevó a la boca. Masticó despacio, como si estuviera recordando cómo hacer aquello, y entonces algo que nadie esperaba sucedió. Él estiró la mano pidiendo más. La cocinera dejó caer el cucharón al suelo, paralizada. «Dios mío, Carmen», murmuró, las lágrimas escurriendo por el rostro. «Está comiendo». Félix comió 3 pedacitos pequeños antes de parar, pero estaba claramente más alerta.
Sus ojitos tenían un brillo que no aparecía hacía semanas. Elisa sonrió aliviada. A veces es solo eso lo que necesita, cariño simple. En ese momento, pasos rápidos resonaron por el pasillo. Román Galván apareció en la puerta de la cocina. Sofocado, atraído por el ruido, se paraliza en la puerta. Su hijo, que rechazaba todo, está comiendo. Sus ojos fueron directo al hijo, que sostenía un pedacito de pan en la mano, y miraba al padre por la primera vez en semanas. «Papá», Félix murmuró, la primera palabra que decía en días. Román cayó de rodillas allí mismo en el suelo de la cocina, llorando de alivio y shock. Román no podía creer lo que estaba viendo. Félix, que hacía una semana rechazaba hasta el agua, sostenía un pedazo de pan en las manitas y miraba directamente hacia él. No era la mirada vidriosa y distante de los últimos tiempos, sino una mirada presente, viva. «Félix», Román susurró, aproximándose despacio a la silla alta con miedo de romper el encanto. «Papá», Félix repitió esta vez con más claridad, extendiendo el brazo con el pan en dirección al padre. Doña Elvira estaba blanca como el papel, percibiendo que tenía una situación delicada en las manos. Carmen lloraba bajito, sosteniendo un trapo de cocina en el pecho, y Elisa permanecía allí quieta, observando la escena con una sonrisa tímida. «¿Qué está comiendo?», Román preguntó atrapado entre el alivio y la confusión. «Pan francés con aceite y sal», doña Elvira respondió tragando seco. «Ah», la limpiadora se lo dio. Román miró a Elisa, una mujer joven, simple, con ropa humilde y manos callosas del trabajo, completamente diferente de todos los especialistas carísimos que habían intentado salvar a su hijo. «¿Tú hiciste que mi hijo comiera?», él preguntó sin creer. Elisa bajó la cabeza intimidada. «Disculpe, señor, no quería meterme, pero no». Román se levantó, aún mirando a Félix, que mordía el pan despacio. «No pida disculpas. Usted consiguió algo que médicos de 5,000 pesos por consulta no consiguieron». Félix terminó el pedacito y estiró la mano nuevamente, claramente queriendo más. Elisa miró a Román pidiendo permiso. «Puede darle». Román asintió. La voz entrecortada. «Por el amor de Dios, puede darle». Elisa preparó otro pedacito pequeño, con la misma calma y cariño de antes. Félix comió con más disposición esta vez e incluso esbozó algo parecido a una sonrisa cuando el sabor familiar tocó su lengua. «¿Cómo supiste?», Román preguntó hipnotizado viendo al hijo comer. «Mi abuela siempre hacía así cuando yo o mis hermanos nos enfermábamos o estábamos muy tristes para comer». Elisa explicó bajito. «Decía que niño triste necesita comida que abraza». Por dentro, Carmen sollozó más alto. «Es verdad, doctor. Mi madre también hacía igual. Pan calientito con aceite era remedio para todo». Félix comió 2 pedacitos más antes de parar, satisfecho. No estaba lleno. Su estomaguito se había encogido demasiado para eso, pero estaba visiblemente mejor. Hasta la postura en la silla alta era diferente, más erguida, más presente. «Papá», Félix dijo nuevamente, extendiendo los bracitos. Román se aproximó despacio, y por la primera vez en semanas, Félix no se encogió cuando el padre llegó cerca. Por el contrario, él se inclinó hacia adelante, queriendo brazos. Con manos temblorosas, Román tomó al hijo en brazos. Félix se acurrucó contra el pecho del padre, algo que no hacía desde antes del accidente. El olor a pan y aceite todavía estaba en su boquita, mezclado con aquel olor dulce de bebé que Román casi había olvidado. «¡Mi hijo!», Román susurró, abrazando a Félix con cuidado, como si él fuera hecho de cristal. «Mi hijito querido». Félix apoyó la cabecita en el hombro del padre y cerró los ojitos, finalmente relajado. No estaba durmiendo de agotamiento como en las últimas semanas, sino de satisfacción. «Doctor Galván». Elisa se aproximó tímidamente.
¿Puedo decir una cosa? Román la miró, aún sosteniendo a Félix. Puede decir cualquier cosa. Usted acaba de salvar a mi hijo. Félix no necesitaba comida cara o especial. Él necesitaba comida hecha con amor, en un ambiente donde él se sintiera seguro. Elisa dijo gentilmente, y necesitaba ver al señor feliz también. Un niño siente todo. Si el papá está triste, él se pone triste junto. Las palabras golpearon a Román como una revelación. Por semanas, él se había concentrado tanto en su propia culpa y dolor que olvidó que Félix lo necesitaba entero, presente, vivo. Tiene razón, admitió. Yo estaba tan perdido en mi culpa que olvidé que todavía tengo una razón para vivir. Félix murmuró algo contra el hombro del padre, pero parecía contento. Por la primera vez en mucho tiempo, padre e hijo estaban realmente juntos. Doña Elvira. Román se giró hacia la gobernanta que todavía estaba en shock. Quiero que usted contrate a esta muchacha a tiempo completo. Señor. Doña Elvira se asustó. Elisa. Román la miró. ¿Aceptas trabajar aquí? Cuidar de Félix, enseñarnos a todos cómo hacer ese pan mágico. Elisa se quedó sin palabras. Un empleo fijo en una casa rica era el sueño de cualquier limpiadora de la periferia. Pero había algo más que dinero en aquella propuesta. Había un padre desesperado y un niño que necesitaba cariño verdadero. Acepto, ella respondió sonriendo, pero solo si el señor promete una cosa, cualquier cosa. Promete que va a almorzar junto con nosotros en la cocina. Félix necesita ver al papá comiendo también. Un niño aprende imitando. Román rió por la primera vez en semanas. Una risa genuina que hizo que Félix levantara la cabecita y lo mirara con curiosidad. Prometo, dijo Román, prometo que vamos a comer juntos todos los días. Félix aplaudió, una reacción tan normal e infantil que todos en la cocina sonrieron al mismo tiempo. El milagro había sucedido y todo había comenzado con un simple pan con aceite hecho con amor. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Al día siguiente, Román canceló todas las reuniones y decidió pasar el día en casa. Quería entender mejor lo que había sucedido la víspera y aprender con Elisa cómo cuidar adecuadamente de Félix. Buenos días, doctor. Elisa saludó cuando Román bajó a la cocina a las 8 de la mañana. Ella ya estaba allí preparando un pan fresco para el desayuno de Félix. Buenos días, Elisa. ¿Cómo pasó la noche? Mucho mejor. Ella sonrió. Félix estaba en la silla alta, más alerta que el día anterior. Cuando vio al padre, aplaudió y gritó, «¡Papá!», con Jintusina, una alegría que hizo que el corazón de Román se desbordara. «Hola, mi hijo». Román se aproximó y besó la frente de Félix. «¿Dormiste bien, papá?» «Pan». Félix apuntó a la barra donde Elisa preparaba el desayuno. «¿Está pidiendo el pan igual que ayer?», Elisa explicó. Parece que se convirtió en su comida favorita. Román observó a Elisa trabajar. Ella hacía todo con una calma y cariño que él nunca había visto en las otras empleadas. No trataba a Félix como un niño rico y mimado, sino como cualquier niño normal que necesitaba amor y atención. «Elisa, ¿puedo hacerte una pregunta?». Román se sentó a la mesa de la cocina. «Claro, doctor. ¿Cómo supiste que era eso lo que Félix necesitaba?». Todos los especialistas que consulté hablaron sobre nutrición, vitaminas, suplementos. Nadie mencionó simplicidad. Elisa paró de cortar el pan y lo miró con gentileza. «Doctor, ¿puedo hablar con sinceridad, por favor?». Félix no estaba rechazando comida, él estaba rechazando tristeza. Ella dijo, goteando aceite en el pan. Cada vez que alguien intentaba alimentarlo, era con desesperación, miedo, presión. Un niño siente todo eso. Es como si la comida viniera sazonada con angustia. Román reflexionó sobre las palabras de ella. Era verdad.
Todas las tentativas de alimentar a Félix habían estado cargadas de tensión y desesperación. ¿Y ayer fue diferente? Él preguntó. Ayer yo tenía ganas de cuidarlo, no de curarlo. Elisa explicó. Hice el pan pensando en lo que mi abuela hacía para mí cuando yo era pequeña y estaba triste con cariño, sin prisa, sin miedo. Félix babeó en su propio babero, haciendo un ruidito de contentamiento. Estaba visiblemente más sonrosado y activo. ¡Pan, pan!, él repitió, golpeando las manitas en la bandeja de la silla alta. Elisa le ofreció un pedacito pequeño. «Calma, Angelito, la comida no va a huir. ¿Puedo intentar darle yo?», Román preguntó inseguro. «Claro, doctor, pero recuerda lo que hablé ayer. Sin prisa, sin miedo, solo cariño». Román tomó un pedazo de pan y se lo ofreció a Félix, intentando imitar la calma de Elisa. Félix tomó el pan y comió, pero Román percibió que el hijo todavía lo observaba con cierta cautela. «Él todavía siente que usted está tenso», Elisa observó delicadamente. «Tal vez sea bueno que el señor coma junto con él. Un niño se tranquiliza viendo a los padres comer normalmente». «Tiene razón», Román admitió. «Hace semanas que no como una comida completa. Siempre estaba demasiado preocupado». Elisa preparó un plato simple para Román. Pan con aceite igual al de Félix, además de café fresco y frutas. Ella colocó la silla de Román bien al lado de la silla alta de Félix. «Ahora coman juntos», ella dijo sonriendo. «Padre e hijo necesitan compartir más que solo sangre. Necesitan compartir momentos». Román comió despacio, conversando con Félix, que respondía con gorgoteos y risitas. Era la primera vez en mucho tiempo que una comida sucedía sin tensión en aquella casa. «Elisa», Román dijo después de algunos minutos, «¿puedo preguntarte sobre tu familia?» «Puede, doctor. ¿Tienes hijos?» «No, doctor. Pero crié a mis 2 hermanos menores después de que mi madre murió. Eran pequeños, uno de 2 años y otro de 4. Aprendí en la práctica cómo cuidar de un niño triste». Román paró de masticar. «Perdiste a tu madre joven, a los 12 años. Elisa respondió simplemente, «infarto». Fue rápido, y su padre no aguantó quedarse solo con 3 hijos. Se fue cuando yo tenía 13. El silencio tomó la cocina. Román se sintió avergonzado de su propia autocompasión. Allí estaba una mujer que había perdido a la madre aún niña. Había sido abandonada por el padre y aún así conseguía dar cariño y esperanza a otras personas. «Disculpa», él murmuró. «No sabía». «No necesita pedir disculpas, doctor. Cada uno lidia con la pérdida a su manera. Usted no abandonó a Félix. Usted solo no sabía cómo ayudarlo». Félix terminó su pan y estiró los bracitos hacia Elisa, que lo tomó en brazos con naturalidad. La diferencia. Elisa continuó meciendo a Félix suavemente. «Es que un niño no entiende explicaciones. Él solo entiende presencia». Félix no necesitaba saber por qué la mamá se fue. Él necesitaba sentir que el papá todavía estaba aquí. Román observó cómo Félix se acurrucaba en el regazo de Elisa, completamente relajado. Era así como él debería estar en el regazo del propio padre. «Enséñame», Román pidió, humilde, «enséñame a estar presente de verdad». Elisa sonrió y pasó a Félix a los brazos del padre. «Es solo eso, doctor. Estar aquí ahora, sin pensar en el pasado o en el futuro. Solo mirar en sus ojitos y recordar que ustedes 2 todavía están vivos». Félix se acomodó en el regazo del padre y suspiró contento. Por la primera vez desde el accidente, Román se permitió apenas sentir el peso agradable del hijo en los brazos, sin culpa, sin miedo, sin prisa. Era solo eso lo que siempre había necesitado. Estar presente, estar entero, estar vivo para el hijo que todavía estaba allí esperando por él. Una semana después, la mansión de los Galván se había transformado completamente.
El silencio pesado que dominaba la casa dio lugar a los sonidos de una familia viviendo. Risitas de Félix, conversaciones en la cocina, el ruido alegre de juguetes esparcidos por el suelo. «Doctor, Félix no quiere sentarse en la sillita del comedor», Elisa informó en una mañana soleada. «Él solo quiere almorzar aquí en la cocina, en la mesita pequeña». Román, que estaba vistiendo una ropa más casual, había abandonado los trajes impecables en casa. Sonrió al ver al hijo apuntando insistentemente a la mesa simple de la cocina donde Elisa hacía las comidas. Mesa, papá, mesa, Lilo. Félix hablaba, mezclando las pocas palabras que sabía. «¿Lilo?», Román preguntó curioso. «¿Es como te llama?». Elisa explicó sonrojándose un poco. «Intenté enseñar Elisa, pero salió Lilo y se quedó. Me parece lindo», Román dijo sinceramente. «Y si es en la mesa de la cocina que él quiere comer, es allí donde vamos a comer». Doña Elvira, que observaba la escena desde la puerta, sacudió la cabeza, desaprobando. «Doctor Galván, con todo respeto, usted tiene un comedor magnífico. No es adecuado que el patrón coma en la cocina». Doña Elvira. Román se giró hacia ella con gentileza, pero firmeza. «Adecuado es lo que hace a mi hijo feliz. Si él quiere comer en la cocina, es en la cocina que vamos a comer». Elisa arregló 3 sillas alrededor de la mesa pequeña. La sillita adaptada de Félix, una silla normal para Román y otra para ella. Era apretado, pero acogedor. «Ahora vamos a almorzar juntos todos». Los días. Román anunció a Félix, que aplaudió animado. «Papá, come, Lilo, come, Félix, come». El niño gritó feliz, ya con un vocabulario mucho mayor que una semana antes. Durante el almuerzo, un simple arroz con frijoles, pollo deshebrado y el famoso pan con aceite, Román observó cómo Félix comía con placer. El niño había engordado visiblemente. Sus mejillas estaban rosadas nuevamente y sus ojos brillaban de alegría. «Elisa», Román dijo entre un bocado y otro, «necesito pedirte una cosa». «Diga, doctor». «Enséñame a hacer ese pan. Quiero aprender». Elisa sonrió sorprendida. «¿Usted quiere aprender a cocinar?». «Quiero aprender a cuidar de mi hijo de la manera correcta», Román respondió. «Y eso incluye saber hacer la comida que a él le gusta». Después del almuerzo, los 3 fueron a la barra de la cocina. Elisa enseñó a Román a preparar la masa del pan, sus manos delicadas, guiando las manos grandes e inexpertas de él. «Tiene que amasar con cariño, doctor. La masa siente si usted está con rabia o prisa». Román, que comandaba construcciones de millones de pesos, se descubrió luchando con una simple masa de pan. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas y firmar contratos, ahora estaban sucias de harina y un poco temblorosas. «¿Está difícil?», Elisa preguntó, notando su concentración. «Está siendo la cosa más importante que he aprendido en la vida». Román respondió sinceramente. Félix, en la silla alta al lado de ellos, observaba todo con fascinación. De vez en cuando, Elisa dejaba que él tocara la masa, lo que lo hacía reír de alegría. «Papá haciendo pan, papá haciendo pan», Félix canturreaba. «Eso mismo, mi hijo. Papá está aprendiendo a hacer pan para ti». Román dijo, «Más sucio de harina de lo que un principiante tenía derecho a estar». Cuando el pan estuvo listo y salió del horno, la casa entera olía a hogar. Román cortó la primera rebanada, pasó aceite y sal y se la ofreció a Félix. «¡Pan de papá!». Félix gritó antes de morder y después hizo una mueca que hizo reír a todos. No quedó muy bueno, ¿verdad? Román rió de sí mismo. «Quedó con sabor a amor», Elisa dijo gentilmente. «Y eso es lo que importa». Félix comió porque fue papá quien lo hizo. Aquella tarde, algo que no sucedía hacía meses sucedió. Félix pidió jugar. Elisa tomó algunos juguetes simples, bloques de madera, muñequitos de trapo, un carrito pequeño y los 3 se sentaron en el suelo de la cocina. «Doctor, ¿usted recuerda cómo jugar?».
Elisa preguntó, viendo a Román medio perdido con un carrito en la mano. «Hace tanto tiempo», él admitió. «Antes del accidente yo siempre estaba demasiado ocupado para jugar bien con él. Entonces ahora es la oportunidad de recuperar el tiempo perdido». Elisa sonrió. Un niño no guarda rencor. Él solo quiere al papá presente. Ellos jugaron por 2 horas. Román descubrió que a Félix le encantaba hacer andar los carritos, que reía cuando los muñecos conversaban entre sí y que tenía una risa sabrosa que llenaba la casa entera. Cuando llegó la hora del baño, Félix sorprendió a todos, pidiendo que papá lo bañara. «¿Estás seguro?», Román preguntó emocionado. «¿Quieres que papá te dé el baño?». «Papá, papá», Félix insistió, extendiendo los bracitos. Fue el primer baño que Román dio al hijo desde el accidente. Sus manos temblaban un poco, pero Félix estaba relajado, jugando con los patitos de goma y gritando de alegría cuando Román hacía burbujas de jabón. «¿Está viendo?», Elisa dijo, observando desde la puerta del baño. Él nunca dejó de amar al Señor. Solo estaba esperando que el Señor volviera a amarlo sin miedo. Cuando Félix estaba limpio y oloroso, Román lo vistió con cuidado y lo llevó a la habitación. Por la primera vez en meses, Félix no lloró a la hora de dormir. Por el contrario, pidió que el padre le contara una historia. Román, que no sabía ninguna historia de niño, inventó una sobre un niño valiente que ayudaba al papá a construir casas para familias felices. Félix se durmió a mitad de la historia, una sonrisa pequeña en los labios. «Gracias», Román dijo a Elisa cuando salieron de la habitación. «Gracias por enseñarme a ser padre de mi propio hijo. El Señor siempre fue padre de él, doctor. Solo necesitaba recordar cómo». Aquella noche, por la primera vez desde la muerte de Aurora, Román durmió entero, sin pesadillas, sabiendo que Félix estaba bien y que ellos dos habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. 3 meses después, quien visitara la mansión de los Galván no reconocería la casa. El imponente comedor, con su mesa de caoba para 12 personas, estaba cubierto por una sábana blanca. El verdadero centro de la casa ahora era la cocina, donde una mesa pequeña acomodaba 3 sillas y estaba siempre puesta con simplicidad y amor. «Papá, ¿enseña a Félix a hacer pan?», preguntó el niño un sábado por la mañana, tirando del pantalón del padre que estaba tomando café. «Claro que sí, Félix», respondió tomando al hijo en brazos. «Vamos a hacer pan juntos». Félix, ahora con 2 años cumplidos, se había transformado en un niño alegre y hablador. Sus mejillas estaban gorditas nuevamente, sus ojos brillaban de travesura y él corría por la casa llenando los pasillos de carcajadas. «¿Lilo también hacer pan?», Félix preguntó, buscando a Elisa con los ojos. «Claro, mi angelito». Elisa sonrió, amarrando un delantal pequeño en la cintura de Félix. «Pero hoy quien va a enseñar es papá. Él ya aprendió a hacer el pan más sabroso del mundo». Román, que al inicio era un desastre en la cocina, ahora manejaba la masa con seguridad. Sus manos, antes solo acostumbradas a planos arquitectónicos, habían aprendido a crear algo mucho más importante. Momentos de felicidad para el hijo. «Mira, Félix, primero mezclamos la harina con el agua», Román explicó, poniendo a Félix de pie en una silla al lado de la barra. Despacio, sin prisa, Félix repitió concentrado, moviendo la mezcla con una cuchara de madera pequeña que Elisa había comprado especialmente para él. «Ahora añadimos un poquito de sal». Román continuó. «Solo un poquito». Félix echó demasiada sal, haciendo reír a Elisa y Román. «No importa», Román dijo besando la cabeza del hijo. «Pan con mucho amor queda sabroso de todos modos». Mientras ellos amasaban la masa juntos, las manos grandes de Román cubriendo las manitas pequeñas de Félix, Elisa observaba la escena con el corazón lleno. Aquel hombre se había transformado completamente.
El ejecutivo, frío y distante, había dado lugar a un padre presente, cariñoso y completamente dedicado al hijo. ¿Y mamá? Félix preguntó, como hacía a veces. ¿Mamá volvió? Era una pregunta que Román había aprendido a responder sin desesperarse. Mamá no puede volver, mi hijo, pero ella está siempre en nuestro corazón y ella se pone muy feliz cuando ve que tú y papá están bien. Félix pensó por un momento y después sonrió. Mamá gusta de pan también. Mamá amaba el pan calientito. Román respondió sonriendo a través de las lágrimas, especialmente cuando era hecho con mucho amor. Entonces vamos a hacer pan para mamá también. Félix decidió, volviendo a amasar la masa con entusiasmo. Vamos, sí, Román asintió. Vamos a hacer el pan más sabroso del mundo. Cuando el pan estuvo listo, los tres se sentaron a la mesa de la cocina para comer. Félix insistió en poner un plato extra en la mesa. «Para mamá», él explicó, poniendo un pedazo de pan en el plato vacío. Elisa y Román se miraron, tocados por la inocencia y amor del niño. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti», Elisa dijo a Félix, acariciando sus cabellos, «y muy feliz viendo cómo tú y papá se cuidan el uno al otro. ¿Lilo también es de la familia?», Félix preguntó, como ya había preguntado varias veces. «Claro que sí», Román respondió sin dudar. «Lilo es parte de nuestra familia. Fue ella quien enseñó a papá a cuidar bien de ti». Félix sonrió satisfecho y continuó comiendo su pan, canturreando una musiquita que inventaba en el momento. Después del almuerzo, como se había vuelto costumbre, los tres jugaron juntos. Félix adoraba cuando Román fingía ser un monstruo que corría detrás de él por la casa o cuando construían torres con bloques que Félix derrumbaba carcajeándose. «Papá, cuenta la historia», Félix pidió a la hora de la siesta. «¿Qué historia quieres hoy?». «Historia del niño y del papá que hacen pan», Félix respondió acurrucándose en el regazo del padre. Román inventó una historia sobre un niño valiente y su papá, que descubrieron que la mejor magia del mundo no era dinero o cosas caras, sino estar juntos, comer juntos y cuidarse el uno al otro con cariño. Félix se durmió a mitad de la historia, una sonrisa tranquila en el rostro. «Doctor», Elisa dijo cuando ellos salieron de la habitación, «¿puedo decir una cosa?». «Claro, Elisa. Usted se convirtió en el padre que Félix siempre necesitó, y creo que su esposa estaría muy orgullosa viendo a ustedes dos así». Román sonrió, mirando la foto de Aurora, que ahora estaba en la cocina, no más escondida por dolor, sino expuesta con amor. Ella siempre decía que Félix sería el niño más amado del mundo. Él murmuró, «Creo que finalmente conseguí cumplir esa promesa». «¿Lo consiguió?». «Sí». Elisa asintió. «Y ahora ustedes dos pueden ser felices de verdad». Aquella tarde, mientras Félix dormía su siesta, Román y Elisa planeaban el cumpleaños de 2 años del niño. Sería una fiesta pequeña, solo ellos tres, pero llena de lo que realmente importaba. Amor, presencia y pan calientito hecho con cariño. La mansión, que un día había sido un mausoleo silencioso, ahora respiraba vida, alegría y esperanza. Y todo había comenzado con un simple pan con aceite y el coraje de una mujer, que creyó que el amor simple puede curar cualquier herida. 6 meses después, en una mañana soleada de domingo, la casa de los Galván despertó con el olor a pan fresco y el sonido de carcajadas venidas de la cocina. Félix, ahora con 2 años y medio, corría por la casa llamando papá, Lilo, café, con la emoción de quien descubrió que los domingos son especiales. El imponente comedor había sido oficialmente transformado en sala de juguetes. Donde antes había una mesa formal de caoba, ahora había alfombras coloridas, bloques de madera, carritos y una pequeña casita de muñecas que Román había montado con sus propias manos. «¡Tía Lilo!», Félix gritó, entrando en la cocina como un huracán de alegría. «¡Buenos días, mi príncipe!». «Elisa», respondió, tomándolo en brazos para un abrazo matutino. «¿Dormiste bien?».
Soñé con pan gigante, Félix contó, haciendo gestos exagerados. Pan del tamaño de la casa. Román, que estaba en la barra preparando el desayuno, rió alto. Pan del tamaño de la casa. Imagina cuánto aceite necesitaría. Mucho, mucho aceite. Félix rió también, corriendo para abrazar las piernas del padre. El refrigerador estaba cubierto de dibujos que Félix hacía todos los días. Casas coloridas, muñecos de palitos que representaban a papá, Lilo y Félix, e incluso algunos dibujos de la mamá que él hacía de memoria, siempre con una sonrisa grande. «Papá, ¿hoy hacer pastel?», Félix preguntó, recordando que los domingos eran días especiales para experiencias culinarias. «Hoy vamos a hacer aquel pastel de plátano que te gusta», Román confirmó. «Pero primero el desayuno». Los tres se sentaron a la mesa pequeña de la cocina, que se había convertido en el verdadero corazón de la casa. Félix insistía siempre en poner 4 sillas, una para cada miembro de la familia, incluyendo a Aurora, que él llamaba Mamá del Cielo. «¿Mamá del Cielo también quiere pan?», Félix preguntó como hacía todas las mañanas. «Claro que sí, Román», respondió poniendo un pedacito de pan en el plato extra. «A Mamá del Cielo le encanta cuando desayunamos juntos». Era una rutina que había traído paz para todos. Félix había encontrado una forma de incluir a la madre en la familia sin tristeza, apenas con amor y nostalgia buena. «Lilo», Félix se giró hacia Elisa. «¿Tú te quedas para siempre?». La pregunta hecha con la inocencia de un niño hizo que Elisa y Román se miraran. Era algo que los tres evitaban hablar directamente, pero que todos sentían. Ellos se habían convertido en una familia verdadera. «Yo me quedo mientras ustedes quieran que me quede», Elisa respondió, acariciando los cabellos del niño. «Quiero siempre», Félix declaró aplaudiendo. «Lilo es mi otra mamá». El silencio que se siguió no era de incomodidad, sino de reconocimiento. Elisa se había vuelto mucho más que una empleada o cuidadora. Ella era parte esencial de aquella familia reconstruida. «Félix», Román dijo gentilmente, «Lilo es muy especial para nosotros, ¿verdad? Muy, muy especial». Félix asintió. «Lilo enseñó a papá a hacer pan. Lilo juega conmigo. Lilo me baña cuando papá está en el trabajo. Lilo es familia». Elisa sintió los ojos humedecerse. Venida de una infancia difícil, de abandono y responsabilidades precoces, nunca imaginó que encontraría una familia verdadera en una mansión de Polanco. «Los amo a ustedes dos», ella dijo simplemente, y las palabras cargaban todo el peso de la verdad. «Nosotros también te amamos». Román respondió, sosteniendo la mano de ella sobre la mesa. «Salvaste más que la vida de Félix. Salvaste nuestra familia». Félix, percibiendo que los adultos estaban emocionados, subió a la silla y abrazó a los dos al mismo tiempo, de la manera descoordinada que los niños pequeños hacen. «¡Abrazo!», él gritó, haciendo reír a todos entre lágrimas. Después del café, mientras Félix jugaba en la sala improvisada, Román y Elisa lavaban los platos juntos, una rutina que habían desarrollado naturalmente. «Elisa», Román dijo secando un plato, «¿puedo preguntarte una cosa?» «Siempre, doctor. ¿Alguna vez pensaste en tener tu propia familia? ¿Hijos?» Elisa paró de lavar la taza que sostenía. «Ya pensé, pero descubrí que familia no es solo sangre. A veces la familia que uno encuentra es más fuerte que la que nace con uno». «Es verdad», Román asintió. «Yo tenía una familia perfecta en el papel, esposa, hijo, casa, dinero, pero estaba tan perdido en el trabajo que casi perdí lo que realmente importaba. Cuando Aurora murió, creí que había perdido todo, pero tú me mostraste que todavía tenía algo que salvar». Félix apareció en la cocina, interrumpiendo el momento cargando un dibujo nuevo. «Oh, hice familia». Él mostró orgulloso un papel
con 3 muñecos de palitos, sosteniendo las manos debajo de una casa colorida. «Papá, Lilo, Félix, está lindo mi hijo», Román dijo tomando el dibujo. «¿Vamos a ponerlo en el refrigerador?» «Sí, al lado del dibujo de Mamá del Cielo». Cuando llegó la tarde, los 3 hicieron el pastel de plátano prometido. Félix ayudó rompiendo los huevos. Mitad cayó al suelo, mitad en el tazón. Mezcló los ingredientes con más entusiasmo que técnica y lamió la cuchara con la satisfacción de quien conquistó el mundo. «Familia que cocina junta, permanece junta», Elisa dijo, limpiando harina de la nariz de Félix. «Es verdad», Román asintió, mirando alrededor de la cocina desordenada, llena de harina en el suelo y platos sucios, pero también llena de risas y amor. «Esta es la casa más feliz que he tenido». Cuando llegó la hora de la cena, Félix insistió en encender una velita en el pastel, aunque no fuera el cumpleaños de nadie. «¿Para qué la vela, mi hijo?», Román preguntó. «¿Para agradecer?», Félix respondió con seriedad. «Abuelilo enseñó». «Abuelilo». Román miró a Elisa curioso. «Mi abuela siempre decía que debíamos agradecer por los días felices». Elisa explicó emocionada porque Félix recordara. «Encender una luz pequeña para recordar que somos bendecidos». Los 3 cerraron los ojos e hicieron sus agradecimientos silenciosos. Félix agradeció por el papá feliz, por Lilo, que hacía pan, y por Mamá del Cielo que cuidaba de ellos desde lejos. Elisa agradeció por haber conseguido hacer feliz a aquella pequeña familia. Y Román agradeció por haber aprendido que el amor a veces llega en las formas más simples. Un pan con aceite, manos pequeñas que confían y una mujer valiente que creyó que todos merecen una segunda oportunidad. Cuando Félix se durmió aquella noche, exhausto de tanto jugar y reír, Román y Elisa se quedaron en la cocina, planeando el día siguiente, como hacían todas las noches. «Elisa», Román dijo, mirando la mesa donde habían compartido tantas comidas. «Gracias por haber salvado a mi hijo. Gracias por haberme salvado también. Gracias por haberme dejado ser parte de esta familia», ella respondió. Ellos se abrazaron, un abrazo de familia, de gratitud, de personas que encontraron unas en otras exactamente lo que necesitaban para volverse completas. Afuera, la ciudad grande continuaba su ajetreo, sus problemas, sus soledades, pero dentro de la mansión de Polanco, en una cocina simple, donde la mesa de fórmica había sustituido a la caoba, una familia improbable había descubierto que el amor verdadero no se compra, no se conquista, no se merece. El amor verdadero se comparte, una rebanada de pan con aceite a la vez. Y entonces, ¿qué te pareció la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensas. No te olvides de dejar tu like en el video para apoyarnos y de suscribirte al canal. Hasta la próxima.